Hola, bienvenidos a este nuevo avance informativo de Oriente Noticias 6 AM. Hoy nos acompaña en este momento pues el senador Mauricio Aguilar, con quien charlaremos acerca de dos proyectos de ley que por estos días se están debatiendo en el Congreso de la República. Senador, muy buenos días, bienvenido a Oriente Noticias. Amigo John, muy buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes y gracias por la invitación de estar aquí en Oriente Noticias. Bueno, hablemos en primer lugar de un proyecto pues que preocupa a todos los seguidores de la televisión pública en el país. Es el proyecto regulador convergente. Hablemos un poco de qué se trata para que nuestros televidentes sepan al respecto. Bueno, hay una gran preocupación y la hemos expresado y manifestado de distintas maneras. Se ha venido socializando un proyecto de ley con llamado de urgencia por parte del Gobierno Nacional, donde pretende sacar adelante este proyecto, donde no solo va a poner en riesgo la televisión pública, desfinanciar la televisión pública y de paso los canales regionales, desaparecer el fondo para la televisión, desaparecer la NTV, implica grandes riesgos y desafortunadamente implica que la industria regional, la visibilización de nuestras regiones, de nuestra cultura, nuestro folclore, va a quedar en vilo. Por eso hemos fijado una posición en contra para que este proyecto, ¿qué interés tiene el Gobierno Nacional con un llamado de urgencia de este proyecto? ¿Qué va a pasar si desaparece la NTV, si desaparece el fondo para la televisión? Entonces son puntos importantes porque lo hemos dicho, el Gobierno Nacional hace 4 años, nosotros entramos ahorita a la OCDE, pero entramos a empujones, habían unos requisitos y habían unos reparos frente a la normatividad, frente a la legislación vigente, donde habían puntos importantes donde se encontraban muy débiles. Hoy el Gobierno Nacional quiere sacarlos a las carreras y esa no es la manera para que pretenda no solo poner en riesgo la televisión pública, de financiar a nuestros canales regionales, de financiar los proyectos y los contenidos que allí se realizan, pues poner en riesgo también a cientos de personas que dependen de la industria regional de la televisión. Al contrario, siempre hemos dicho, hay una sentencia de la Corte Constitucional donde obliga a la NTV, al Ministerio de Comunicaciones, para que los cableoperadores ayuden a incluir dentro de su programación a los canales regionales y así fortalecerlos y fortalecer la industria, que es lo que pretende, lo que hemos siempre defendido, pero no hoy poner en riesgo, en vilo la vida de la permanencia de nuestros canales regionales y en vilo la vida de nuestra televisión pública del país. Muy bien, luego de esta explicación que nos ha hecho usted con lo que respecta a este proyecto, que buscarían otras cosas, pues acabar con el tema de la NTV, el próximo martes habrá un nuevo round, por decirlo de alguna manera, allí en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué podría llegar a pasar el martes? Bueno, vamos primero a radicar una proposición de archivo de este proyecto, que ya le manifesté al señor ministro de las TIC, retire el proyecto. Si no lo va a retirar, vamos a radicar una proposición de archivo del proyecto. Igual hemos solicitado, así como los canales regionales, audiencias públicas, socialice el proyecto primero que todo, pero no venga aquí a las carreras a sacar un proyecto que va en contravía a lo que hemos defendido, a lo que es nuestra televisión pública del país. Hay que fortalecerla. Hace 6 años sacamos adelante la ley de televisión. Hoy no podemos llegar a las carreras a modificarla sin tener en cuenta las debilidades que se tienen, no solo con el informe de la OCDE, sino las debilidades que se tienen en materia de normatividad, y que hoy a las carreras pretenda sacar una ley que realmente nada conviene para la televisión pública, ni mucho menos para los canales regionales, ni para la industria, para los que dependen de la televisión regional, y la visibilización de nuestras regiones, de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia, pues realmente va a desaparecer, y eso es lo que hemos manifestado, en la cual vamos a fijar una posición en contra de este proyecto. Usted lo ha dicho, senador, la televisión pública pues es la que está mostrando el arraigo, la idiosincrasia de las provincias, de los pueblos, la que llega precisamente a aquellas poblaciones que no son muy visibles por la televisión privada, obviamente, y nunca lo van a hacer. Es por esto que es importante defender entonces el fondo para que la televisión pública siga manteniéndose y siga mostrándole al país qué es lo que sucede en la región. Claro, ojalá, como lo ha manifestado la directora de la NTV, ojalá se le apropiaran mayores recursos para fortalecer nuestra televisión pública, nuestros canales regionales. Ese sí sería un buen sentido en áreas de trabajar y fortalecerla.
pero no venir hoy pretender el gobierno con un mensaje de urgencia donde no hay discusión, donde no hay socialización. Todo el mundo ha reclamado, el sector de las comunicaciones, venga, ¿por qué no se ha socializado este proyecto? Y si el gobierno pretende ahora sacarlo a los empujones. Entonces yo creo que ahí es donde hemos encontrado unos reparos que los hemos hecho con el mayor respeto, pero yo creo que la televisión pública se defiende y la seguiremos defendiendo, así como defendemos nuestros canales regionales, y esa ha sido nuestra tarea desde la Comisión Sexta del Senado de la República. Lo vimos allí esta semana al interior del Senado, muy enfático, defendiendo precisamente los intereses de la televisión pública. ¿Cómo puede hacer nuestros televidentes, por lo menos, para apoyar esta causa que usted está adelantando? Bueno, nosotros siempre generamos y tenemos ese sentido de pertenencia como dice, por lo que identifica a nuestro departamento, lo que identifica al Gran Santander. Nosotros no podemos permitir de que nuestros canales regionales cada día se debiliten. Yo siempre he sido defensor de la televisión comunitaria y de la televisión pública y la televisión regional. En este caso, nuestros canales regionales tienen que salir fortalecidos, airados, para que cada día, así como alguna vez hicimos una tarea junto con la doctora Ludi, de incluir en la parrilla de programación de DirecTV, pues eso es lo que queremos, que nuestros canales regionales se visibilicen en todo el país, pero no pretender debilitarlos donde se desfinancian, donde hoy prácticamente los proyectos, sus contenidos cada día no van a tener recursos, donde la industria que de allí depende o se realiza en nuestras regiones, pues se va a debilitar. ¿Cuántas personas dependen hoy de la industria, el empleo que genera? Entonces, por eso hemos sido defensores de nuestra televisión pública y en este caso nuestros canales regionales, y hay que decirle a los oyentes, no podemos permitir, a nuestros televidentes no podemos permitir de que nuestros canales desaparezcan, al contrario, cada día sean el orgullo, patrimonio no solo de los santanderianos, sino de donde hay canales regionales, pues en este caso en el Gran Santander, pues seamos los defensores de nuestra televisión pública y nuestra televisión regional, que son sentido de pertenencia y sentido de orgullo. Usted hablaba hace un momento de DirecTV, pues en próximos días estaremos dándole buenas noticias a nuestros televidentes que también nos van a poder seguir ya en un canal adjudicado para el canal TRO. Y antes de despedirlo, quisiera que habláramos un poco del tema del otro proyecto de ley importante que está adelantando usted y tiene que ver con la dignificación de la profesión del comunicador social y el periodista. Esta semana ya se aprobó el primer debate. Sí, el pasado miércoles, pues una muy buena noticia también para nuestros periodistas y comunicadores sociales santanderianos y de todo el país, porque sacamos adelante el primer debate. Ese proyecto de ley, lo hemos dicho, tarjeta profesional para nuestros periodistas, nuestros comunicadores sociales, dignificar esta profesión, darle ese reconocimiento profesional. Quien cursó sus 10 semestres, sus 5 años en una universidad y obtuvo el título de comunicador social o periodista y organizacional, pues se le otorgue la tarjeta profesional. Hace más de 20 años que un fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 51 de 1975 y desde ese entonces pues no, nuestros comunicadores sociales y periodistas no tienen tarjeta profesional. Este proyecto de ley trae consigo es devolverle la tarjeta profesional a nuestros comunicadores sociales, pero siendo muy claros, que también lo trae el proyecto de ley, no se va a limitar la libertad de expresión a quienes lo ejercen de manera empírica, ni limitar el acceso laboral a quienes lo han ejercido toda su vida de manera empírica, pero sí hay que ponerle el freno también a algunos avivatos que aparecen por ahí con una grabadora y dicen que son periodistas. Entonces yo creo que cada día hay que dignificar esta bella profesión y eso es lo que trae consigo el proyecto. Y fue un gran avance. Los otros intentos fallidos de proyectos de ley no pasan ni siquiera el primer debate y ya esta semana que viene se hará anuncio para la plenaria del Senado que antes de que termine esta legislatura, Dios permita, y las bancadas del Congreso estar aprobando en segundo debate este proyecto de ley para que realmente vayamos avanzando y que pueda ser una realidad al culminar este año, si Dios permite. Muy bien, senador, pues no nos resta sino agradecerle por la labor que ha tomado en el papel de defensor de la televisión pública y también por defender los intereses y la dignificación de los periodistas en Colombia. A usted, mi amigo John, y a todos los televidentes, bendiciones en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues era el senador Mauricio Aguilar, ya declarado como defensor de la televisión pública en el país. Canaltro.com